Hola, buenos días a todos. ¿Estamos bien? Sí. Sí. ¿Qué tal habéis pasado la semana? Es dura, es larga, ¿no? Sí. Tiene 7 días, pero parece que tiene más. Necesitamos, ¿verdad? Mucho a Dios, necesitamos mucho la ayuda del Espíritu Santo. Si no, sería una batalla perdida. La Biblia nos enseña, ¿verdad? Como bien nos están hablando estos días, de estar preparados, de estar para los que vengan. La vida del cristiano es una vida de fe, una vida de que, como cuando Dios llamó a Abraham, que no sabía dónde iba, pues le mandó: deja tu familia y tu parentela y sígueme y vete a donde yo te diga. Y a veces en esta es nuestra vida y necesitamos estar preparados. Como decía bien Peso estos días, compartimos. Y yo, preparados con el Señor, no preparados de cualquier manera. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, en la carta a los Efesios, de fortaleceos en el Señor, ¿verdad? ¿Y en qué? En el poder de su fuerza. A veces, ¿verdad?, es una preparación que no es nuestra, que es en el Señor, que no es algo que nosotros podamos, que es de Dios mismo, que Dios mismo nos prepara, ¿verdad?, para la batalla, para el día a día, para las situaciones y circunstancias que vengan a nuestra vida en el día a día. La verdad que es una lucha continua, una batalla, ¿verdad?, la que Pablo describe como la buena batalla de la fe, y necesitamos estar preparados en el Señor, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Yo quería esta mañana, para empezar la reunión, ir a los Proverbios, ¿verdad?, un libro de sabiduría, en el capítulo 4, y poder ver la importancia que tiene cuando nos reunimos, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos la sabiduría de Dios para nosotros, cuando escuchamos el consejo de Dios, las razones de Dios para nosotros, la importancia que tiene, ¿verdad?, de estar atentos, y la importancia que tiene de guardar por lo que escuchamos, ¿no? Por favor, celulares, teléfonos, smartphone, como le llamen, por favor, son cosas que nos despistan y no queremos despistarnos, queremos estar atentos, porque seguramente Dios tenga algo que decirnos muy necesario e imprescindible para nosotros, para nuestra vida como cristianos, y es necesario, pues, quitar todo aquello que nos despiste y poner la oreja, ¿no?, o el oído. En Proverbios 4, yo lo voy a leer rápido, lo voy a leer entero, pero pues, para que vamos a algunos versículos. Me dice así: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, y no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala, dice, y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te integrará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Y yo me gustaba a partir del 11, ¿no? Dice: por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Dice: cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, dice, no tropezarás. Dice: retén el consejo, no lo dejes,
Guárdalo, porque eso es tu vida, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? El escritor de los Proverbios, Salomón, ¿verdad? Dice, retén el consejo, ¿verdad? Nosotros venimos a la iglesia escuchando palabras, escuchando palabra de Dios, consejo de Dios, ¿verdad? Enseñanza de Dios. Y aquí dice, retén el consejo, ¿verdad? Retenerlo. Dice, no lo dejes. Dice, guárdalo. Dice, porque eso, dice, es tu vida, ¿verdad? No entres, y ya empieza, y sigue aconsejando, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella y pasa. Pero un poquito más adelante, en el 20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Dice, guárdalas en medio de tu corazón. Dice, ¿por qué? Porque son vida, ¿verdad? A los que las hallan. Es más, dice, y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Que podamos estar con este corazón, con este deseo, ¿verdad? De estar atento. Dice, que no se aparten de tus ojos, y es más, dice, guárdalas en medio de tu corazón. Dice, porque son vida, ¿verdad? La sabiduría de Dios es vida al que la haya. Aquí dice, pues son vida, ¿verdad? A los que la hayan, y medicina a todo su cuerpo. Y que podamos, pues en esta mañana, ¿verdad? Tener este corazón de poder retener, ¿verdad? Algo que siempre parece que es la justificación mía, o no, es que yo no retengo. Pero hay cosas que son de Dios y que quedan grabadas y se retienen. Yo hay cosas que Dios me ha hablado hace un montón de años y las tengo tan presentes, porque las he retenido, ¿verdad? No las he dejado y porque las he guardado. Las he guardado, y cuando habla de guardarlas también habla de hacerlas, de ponerlas por obra. No solo de esconderlas, de guardarlas en un sitio, de ponerlas por obra, ¿verdad? Y es eso, ¿verdad? Que lo que es de Dios, ¿verdad? El consejo de Dios, la razón de Dios, ¿verdad? Hay que retenerlo. Y venimos, ¿verdad? Un día, venimos otro, a la iglesia, nos reunimos, escuchamos enseñanza de Dios, consejo de Dios, razones de Dios para nuestra vida, que dice que son vida para nosotros. Para los que la hayan, son vida. ¿Verdad? Y nos dice, guárdala, ¿no? Guárdalas en medio de tu corazón. Y también dice, ¿verdad? En el 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿verdad? Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Dice, tus ojos miren lo recto y diríjase tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, y dice, aparta tu pie del mal, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? Si esto no se nos olvidara, ¿verdad? Si fuéramos capaces de todo lo que escuchamos, ¿verdad? De no ser necios, sino de ser sabios, de tener esta sabiduría, ¿verdad? Pues seguramente, como decía antes, ¿verdad? Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, dice, no tropezarás. Y Dios está, ¿verdad?, muchas veces intentando aconsejarnos, intentando guiarnos, ¿verdad?, por su camino, por su voluntad, en su palabra. Y muchas veces nosotros, ¿verdad?, pues, tenemos que hacer algo
y es algo más que simplemente hoy retenerlas, guardarlas, no dejarlas, ¿verdad? Tenerlas ahí muy presentes. Y veremos, ¿verdad? Podemos experimentar, como viene en el encabezamiento del capítulo este, que los beneficios de la sabiduría de Dios. Los beneficios de ser sabio, los beneficios de escuchar a Dios y hacer lo que Dios dice. Trae unos beneficios, ¿verdad? Que cuando viene la dificultad, cuando viene la prueba, ¿verdad? Estamos preparados, estamos instruidos, estamos instruidos como en justicia, ¿verdad? Preparados, enteramente preparados, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y nada más, que podamos empezar la reunión con este deseo, damos paso a la alabanza, nos ponemos en pie, que podamos dejar a un lado todo lo que nos despista y después Pablo nos deja el mensaje. Buenos días a todos. ¿Bien? ¿Qué tal la semana? Dura, ¿no? Dura. También. ¿Verdad? Dice de estos días que estén completamente el día lleno de paz, de sosiego, de pura bendición. Qué pocos son, ¿no? Los días esos. A lo mejor solo son. Me toca a mí vivirlos, los pocos. Pero yo creo que el día tiene muchas etapas, ¿verdad? Tiene muchas etapas y cuando más gozoso está, de repente te cae algo encima. Viene algo que te descentra y dices, bueno, pues bien que estaba yo hace un momento. Pero bueno, nunca vamos a dejar de estar mal, lo que es mal. El que es de Dios, pues, ¿verdad? Puede sufrir situaciones, pero nunca va a ser derribado. Bueno, pues voy a hablar un tema que creo que directamente, pues a lo mejor, sobre todo en el púlpito, nunca he hablado de ello, porque viene dentro de un párrafo donde Jesús se muestra ya con claridad de quién es Él y de qué es lo que va a hacer. Y lo hace leyendo unas escrituras en una sinagoga, en el lugar donde se reunían los judíos, para hacer su culto público, ¿vale? Donde se leían 7 personas, estaban destinadas a leer partes de la escritura. Un sacerdote, un levita y 5 miembros judíos reconocidos. Se leía, se predicaba el Evangelio. Pero Jesús dice, eso lo vemos que en el pasaje que vamos a leer, en esa sinagoga, dice que Él predicó. Al contrario, leyó. Dice que en el resto que leemos, en la Biblia dice que iba a la sinagoga y se predicaba las buenas nuevas. Pero en esta en concreto, lee un texto. Y ese texto era referente a él mismo. Ahora lo que tenemos que decir, bueno, pues es un texto más. Si nosotros miramos la Biblia de esta manera, evidentemente que nunca va a ocurrir nada, porque la palabra de Dios dice que sana nuestra alma, cambia nuestras vidas. Pero si no es así, ¿verdad? Es como escuchar una rutina del libro de Dios y demás. Bueno, no queremos eso y creo que nadie, creo profundo en su corazón, busque ese tipo de actitud. Aunque pasa, pero espero que nadie la busque con tesón, buscar esa actitud, ¿vale? Porque no resolvería nada. Yo quiero, me pones un momento aquí un versículo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5 y versículo 17.
No, pero no iba a leer ese. Y en la segunda parte de este versículo dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Tenemos algo por el tiempo que llevamos viviendo como cristianos, que hemos experimentado que la sola presencia del Señor sana y libera. Sana y libera, la sola presencia. Y a veces nos volvemos locos, muchas veces jaleando, ¿verdad? Pues no sé, nuestro grupo no es tan de jaleo, ¿no? Pero, Señor, ¿verdad? Buscando esa liberación, libéranos, sánanos, Señor, y es verdad. Debemos manifestar lo que creemos y lo que necesitamos y lo que queremos que Dios haga en nosotros, ¿vale? Pero también tenemos esta escritura que dice que la sola presencia del Señor sana y libera. ¿Cuántas veces hemos visto, cuántas veces hemos experimentado que Dios ha liberado algo de nuestras vidas? Hemos sido liberados de algo estando en una reunión, estando hasta en el día a día, en los quehaceres del día, a donde está la presencia de Dios. Solo su presencia nos sana y nos salva y nos libera. Entonces el tema que estaba diciendo que quería hablar es acerca de esta sanidad interior que muchas personas, hay muchas heridas internas, hay muchas experiencias de alguna manera traumáticas que por la vida, ¿verdad?, pasamos y nos dejan heridos, y no conseguimos liberarnos de estas cosas. Estamos como atados, estamos sin sanidad, estamos oprimidos, y tenemos la palabra de Dios que nos dice: yo he venido a liberar y a sanar al que está oprimido. Pero esto debe de ser una realidad, porque nada de lo que está escrito es mentira. Nadie que clame a Dios, que esté en su presencia, que esté correctamente, Dios le va a echar a un lado para que no reciba lo que Él tiene para todos. No puede ser. Entonces, la sanidad interior, ¿verdad?, la psicología y alguna parte más de la medicina, pues intenta tocar también este tema, intenta sacar a las personas de estos atolladeros o de estas heridas, pero bueno, eso solo viene por mano de Dios. Puede haber una cierta dirección donde hay una cierta mejora, podría ser, ¿no? Pero la sanidad, la libertad, a todas estas cosas, solo Cristo salva. Y es algo que Él vino a hacer al mundo. Él vino y ofreció su poder, ofreció su cuerpo, ofreció lo que Él era, porque Él era la ofrenda por el pecado. Entonces, el texto que vamos a leer tiene que ver con la falta de libertad, con la esclavitud del pecado, pero también con la esclavitud y los traumas estos que hay en nuestro corazón por cosas que han pasado. Yo voy a leer algunos. Primero voy a leer la profecía, porque se escribió esto 700 años antes de Cristo. O sea, ya van 2700 y pico años en el que este pasaje que leyó Jesús y que nosotros leemos quedó escrito, ¿vale? Sus motivos hay. Entonces, vamos a leerlo antes de relatar algunos de estos traumas, porque al final es traumático, es una palabra que sí que usamos. Es doloroso, hay herida. Vamos a leerlo en Isaías, en el profeta Isaías,
en el capítulo 61. Seguro que ya, por las indicaciones algunos, ya sabemos de qué vamos a hablar. Versículo 1 de este capítulo dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Dice: porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Vamos a ver que esta palabra, abatidos, cuando se lea, cuando lo leyó Jesús ya en el Nuevo Testamento, en la traducción del griego no pone abatidos, pero es un similar. Pero aquí encontramos abatidos. Y ya nos va dando una indicación de Dios es bueno y lo que hace son buenas cosas. Entonces no podemos entender muchas veces el rechazo que hay acerca del Evangelio. No rechazamos que Dios haga un bien en nosotros, eso no lo rechaza nadie. Lo que rechazamos es una vida que tenga que ver con la santidad y que moralmente sea aceptada por Dios. Eso es lo que rechaza el hombre, las personas. Quiero hacer lo que quiero, pero esto también. Mira, una persona abatida tiene que ver con que ha perdido el ánimo o las fuerzas. Cuando ya una persona pierde el ánimo y pierde las fuerzas, aquí lo que el Señor dice, que voy a predicar una buena noticia para estas personas. El otro día estábamos leyendo, diciendo que Dios es el que saca y el que nos saca del hoyo. Y hasta que no estamos en el hoyo, parece que no nos damos cuenta. Eso hablábamos ayer por la mañana, Valentín y yo. Dice, hasta que no nos vemos en el hoyo, parece que no nos damos cuenta. Pues porque es del hoyo donde somos sacados. Así es el hombre, así es el engaño, así es la soberbia y las ganas de ser y de disfrutar de los deseos de este mundo. Parece que va cayendo y se va agarrando con uñas y dientes para no llegar al fondo. Mira, en el fondo es a donde hay rescate. Porque de otra manera el hombre no reconoce su necesidad. No la reconocemos. Cuando a una persona no le falta de nada, lo primero que hay que hablar es a su conciencia, lo primero, para que se dé cuenta de dónde está espiritualmente. Lo primero. Cuando nosotros le vamos ofreciendo por el Evangelio ciertos beneficios, dice, si yo no necesito nada, si tengo todo. Pero cuando hablamos por unción del Espíritu Santo a la conciencia de la persona, es cuando se da cuenta de dónde está. Primer paso. ¿Vale? Al abatido, al que ya no tiene fuerza, al que ha caído, al que está sin ningún tipo de ánimo. Dice, también voy a venir en este caso, porque estamos en una profecía, dice, a cabedar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos. Dice, apertura de su cárcel. A los presos, apertura de su cárcel. Y ahora dice, dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Dice, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Aquí está hablando de dos tiempos diferentes que no quiero entrar para no despistarnos del mensaje. Solo vamos a entrar y decir a qué se refería cuando Isaías escribía este punto, diciendo, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Está hablando del tiempo de gracia que es en el que estamos nosotros. Nosotros estamos en el tiempo de gracia. El tiempo de gracia vino en el momento que el Señor Jesús descendió a la tierra. Dio su vida por nosotros, resucitó, ascendió y hasta el día que Él no vuelve, es tiempo de gracia. Dice, pues he venido a deciros esta nueva, que estamos en el tiempo de gracia. Mira, en otros tiempos no podemos decir, bueno, y si hubiera estado en otros tiempos, yo ahí no voy a andar.
porque vivimos en el presente y estamos en el tiempo de gracia. Y en este tiempo de gracia dice que Cristo puede hacer esto, porque a donde está Él hay sanidad, porque Él es poderoso para todo. Y esto dice que fue escrito 700 años antes de que vendría Jesús, y como hemos dicho, ya han pasado otros 2000 y tantos años. La profecía se escribió para toda la incredulidad que está en el corazón del hombre. Cuando esto llega a un cumplimiento y alguien se molesta en leer de que esto ya estaba escrito y coincide que ahora lo estoy viviendo, yo creo que parte de su incredulidad puede caer. Dios no miente, pero el hombre miente y vive en mentira. Vive en la mentira. Y por medio de la mentira nunca se puede llegar a la verdad. Nunca. Es inviable. Yo puedo predicar el mejor evangelio más ordenado y con más datos del mundo. Pero si mi vida no coincide, Dios no va a respaldar ni esa verdad que yo estoy diciendo. Porque mi vida es una mentira. La mentira no llega a la verdad. ¿Vale? Entonces Jesús nos ofrece muchas cosas. Ahora, las cosas que nos han pasado o que nos pueden haber pasado, que están ahí en nuestro corazón, haciéndonos un cierto daño, muchas veces no es culpa de la persona. Es algo que en su vida ha ocurrido y lo ha sufrido y lo ha causado un gran trauma. Y eso ahora el mundo está lleno de estas historias, más que historias, situaciones reales, vamos a decirlo bien. Situaciones reales que están viviendo en su interior y acaban abatidos. Pues para el abatido, ¿qué es lo que nos dice? Buenas nuevas. Para el que ya no tiene fuerza, para el que ya no puede con este pesar. No te lances por la ventana. ¿Cuánta incidencia de suicidios hay? ¿Cuánta adicción a pastillas de estas, ¿cómo se llama? Ansiolíticos y de este tipo de cosas? Porque el abatimiento llega y cae si no tienes fuerza. Y el mundo y la medicina y la psicología nos ofrece pues un sinfín de cosas. Y el diablo nos dice también, quítate la vida y acabas con todo, ¿verdad? Quien haya pasado por este trauma, quien haya pasado sabe de lo que se está hablando, ¿verdad? Entonces, para el abatido, buenas nuevas. Para el quebrantado de corazón, buenas nuevas. Para el que está cautivo, y vamos a ver lo que es el cautivo ya en el Evangelio, también dice que libertad. Entonces, bueno, todo este conjunto de buenas noticias están presentes al día de hoy. Por eso no podemos dejar de predicar, no debemos de dejar de publicar, como hacía Jesús, estas buenas noticias, porque hay mucha gente atada, cautiva. El que está cautivo es porque alguien obligándole lo ha apresado. Eso es lo que significa, lo vamos a ver luego mejor, ¿vale? Y el pecado nos tiene cautivo mucha gente. Gracias a Dios que muchos de nosotros ya hemos sido libertados del pecado, ¿verdad? Y ha sanado muchas heridas que había. Algunas no tan traumáticas, pero hoy estamos viendo de que hay mucho trauma, hay mucho dolor, hay mucha herida en el corazón, y eso tiene que ser sanado, puede ser sanado. Hay libertad, ¿por qué ser? Y llegar a un abatimiento y buscar en el mundo una respuesta. Cristo es la respuesta. Ese es el mensaje y son las buenas noticias. Cristo es la respuesta. Ahí es un amén. Que sea como Dios ha dicho, y lo es. ¿Vale? Voy a leer un listado de cosas, a ver si estáis conmigo en esto, y seguramente que podamos añadir alguna más. ¿Vale? La sanidad interior se refiere a experiencias en nuestras vidas que pudieron haber dejado traumas y heridas.
tales como, y empezamos con una lista: abuso sexual. Por la obra en la que estamos trabajando durante años, hemos visto que esto es una realidad. Y hay personas que vienen con este tipo de traumas en su corazón. Y su recuerdo a veces en malos momentos cae abatido. Cae abatido. ¿Por qué? Porque esto es una herida que se queda ahí. Por eso este asunto de ya sea abuso sexual, directo o verbal, es fuertísimo, es algo que es muy duro. Y hace tal poder que hace heridas y traumatiza a las personas. Pero Cristo sabe lo que vivimos en esta tierra. Lo sabe. Dice, bueno, y si lo sabe, ¿por qué lo permitió? Mira, el hombre anda en pecado. Dios no vino, dice, a parar la mano y los pensamientos de todos los hombres para que no hagan maldades. No, Él vino a ofrecerse para el que en Él crea tenga la vida eterna. ¿Verdad? No podemos cambiar el sentido de las palabras de Dios. Hasta una simple cosa que ahora parece que se está queriendo atender, o por lo menos sale mucho ahí. Este complejo que tenemos mucha gente de ser inferiores. Un complejo de inferioridad. Eso llega a traumatizar a mucha gente y llega a hacerle vivir una vida muy escasa, muy infeliz, desde la niñez, muchas veces hasta la madurez. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién te ha hecho creer que tú eres así? Pues esa circunstancia en la vida puede haber causado una herida que necesita sanidad, que necesita ser libre de ello. ¿Por qué no a veces nos ponemos, cuando estamos orando, decimos, Señor, libérame de este peso? Y te lo crees que lo va a hacer. Porque la fe en Jesucristo, no en otras cosas, es poder de Dios. Porque Él lo va a hacer. Ahora, ¿estas personas tienen culpa de eso? Pues posiblemente no. Pero hay una cierta culpa en un momento determinado cuando conoce la salida, que es esta en Cristo Jesús. Cuando la conoce y no reconoce esta situación. Entonces vas a estar en una cierta... Tú tienes la culpa de eso. Entendamos lo que estoy diciendo. Se te ha proclamado la salida. Ten fe en Jesucristo, porque esto puede ser sanado y liberado. La sola presencia de Cristo Jesús, como dice la canción, al diablo le quema. Es una canción que cantamos, un canto. El yugo de esclavitud es partido. Dios no miente. ¿Por qué vivir muchas veces en este sentido, de esta manera? Estamos informados, Dios nos habla. Amarguras. La amargura es algo que por muchas circunstancias viene a nuestra vida. La amargura, el odio. Conocer creyentes, que hay una parte en su vida que odia por algo que les ha pasado, por algo que no han entendido en la vida. No le han entendido una cosa que ha pasado, sobre todo si es familiar, y entra odio en su corazón. O han sentido que son odiados. Hay personas que maldicen a su propio bebé en su vientre. ¿Esto es mentira? No lo hemos visto nunca. Temor de todo tipo. Rechazo. La brujería. Eso es un trauma de una buena herida. El suicidio. No haber tenido esos sentir de suicidio, pero sí haber visto
en la familia cercana un suicidio, eso te marca. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Estáis conmigo? No me gustaría verlo. Solo he visto a una persona medio de lejos, colgada, con una soga, balanceándose. Eso te traumatiza. O el ver, a lo mejor a ti o a mí no nos afecta de tal manera, pero sí como alguien en un accidente le ves decapitado. Eso te crea un trauma. Yo he visto eso. Y ahora lo recuerdo como si fuera el primer día. No me ha causado un trauma. Cabeza por un lado, cuerpo por el otro. Cuando tú eres pequeño y ves eso, ahí puedes que no salgas, que se te cause una atadura en tu interior. ¿Vale? Depresiones, adicciones, falta de perdón. ¿Podríamos añadir aquí? ¿Alguno podría añadir algo con libertad? ¿Añadimos? Se podrían añadir muchas cosas, ¿verdad? Pues mucha gente vive con eso en su corazón, pasándolo mal. Lo primero tiene que ser liberado de su pecado, perdonado de su pecado, y con que Dios comience una obra. Y si eso continúa y eso sigue, o ese es el impedimento por el que yo no voy a Cristo, porque le echo la culpa a Él, también esto pasa. ¿Puede ser? Que muchas veces echamos la culpa a Dios. ¿A dónde estaba Dios? ¿Por qué a mí? ¿No habéis oído alguna vez esto? ¿Por qué a mí? Pero a ti y a miles y millones de personas, todo este tipo de cosas. La vida en la tierra es una vida peligrosa, porque hay muchas cosas de la maldad del hombre, unos contra otros, y sobre todo si es de alguien directo, de familia o demás. Eso causa unas grandes heridas. Pero Cristo sana, pero Cristo salva, y esa es la predicación, ¿vale? Bueno, viendo esto, ya no nos queda más que regresar al Evangelio, donde se leyó y lo leyó del que se estaba hablando en el libro de Isaías. Isaías hablaba de él y ahora Jesús lee y él habla de él mismo, ¿vale? Entonces tenemos que ir al Evangelio de Lucas, que hemos estado hoy hace un momentillo, en el capítulo 4. Y ahora esto no lo vemos tan lejano, aunque lejano por años sí que es lejano, pero es tan actual que es como si hubiera sido hoy mismo. Capítulo 4 del Evangelio de Lucas, y empezamos en el versículo 16. Vale. Bueno, vamos a empezar en el 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo, o sea, lleno del Espíritu Santo, dice que volvió a Galilea. Dice que se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba, enseñaba, dice, y era glorificado por todos. Esto es lo que estaba pasando en este momento. Dice que vino a Nazaret, versículo 16, donde se había criado, en Nazaret. Y en el día de reposo, dice, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Aquí alguien le tenía que haber invitado. Esto es lo que ocurría. Decían, puedes leer, o lees, no sé cómo sé exactamente, pero allí no se ponía a leer cualquiera. El otro día un hombre, el domingo anterior, perdonad por este paréntesis, pues quiso
leernos aquí algo. Y bueno, pues no le dije que no. Me acordaba por esto. A Jesús le conocía. Y era de ese lugar. Y era uno de la familia conocida. Y como he dicho antes, eran 5 judíos conocidos, respetables, que leían, más un sacerdote, más un levita. Pues Jesús era reconocido como un judío de bien, no más, de bien, sin saber que el que iba a leer era el Mesías. Yo tengo por ahí un versículo, no sé si lo he apuntado o anda por aquí, que habla de esto, de esta ceguera. No le veían, ¿no? Pero bueno, para no desviarnos. A Jesús le dijeron, este es el rollo. ¿Qué fue una coincidencia? ¿Qué fue lo que le tocaba porque el otro había leído? Esto ya estaba programado por Dios. Este era el programa, que este día tal Jesús leyera este pasaje. Las cosas de Dios no están al azar, sino que estaba todo controlado por Dios en su soberanía. Y ese día se leyó, y lo leyó Jesús. Las obras, Jesús aquí no lo dice, pero en otros evangelios él venía de hacer muchos milagros. Venía de hacer milagros. Por eso la gente ya le reconocía y demás. En otros evangelios, si lo queréis, lo leéis, este mismo pasaje, y venía de esto. Yo voy a decir algo acerca de esto. Las obras de Jesús son el cumplimiento de su palabra. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a leer en el pasaje, en el versículo 21, dice, hoy se ha cumplido. Para que quede claro lo que está queriendo decir ahí. ¿Vale? No que se cumplió el día, sino que los hechos que Jesús venía haciendo, sus obras, son el cumplimiento de lo que estaba diciendo. O sea, él no venía ya de repente, él venía haciendo muchos milagros. Y ese día, leyendo lo que estaba leyendo, se estaba cumpliendo, diciendo que mis obras y mis hechos son del Mesías, que soy yo. Seguimos leyendo. Conforme a la costumbre, y se levantó a leer, que es a donde habíamos dejado, dice que se le dio el libro del profeta Isaías. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Él no lo eligió, se le dio. Y habiendo abierto el libro, dice, halló el lugar donde estaba escrito. No es que la halló buscando, sino es una forma de hablar. Bueno. Y dice, el Espíritu del Señor está ¿sobre quién? Sobre mí. Y ya no era la escritura de Isaías, estaba hablando Jesucristo, diciendo de él mismo que el poder de Dios, lleno del poder de Dios, dice, está sobre mí. Y vengo haciendo milagros. Y yo soy el que estabais esperando. Dice, por cuanto, dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí lo que encontramos es pobres. En la otra, cuando estábamos leyendo en Isaías, ¿qué habíamos encontrado? A los abatidos. Buenas noticias a los abatidos. Mira, aquí encontramos algo. Jesús iba a empezar el ministerio de una manera ya contundente, hacia adelante. Venía haciendo muchas cosas. Pero en este momento dice que el ministerio, el servicio que iba a hacer a la humanidad, empezaba diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Está sobre mí. Las buenas nuevas a los abatidos. ¿Qué está diciendo en otras palabras? La capacidad que nos presenta la palabra de Dios, la capacidad de Jesucristo, es lo que nos está diciendo aquí. Dice, todos los dones y todas las gracias del Espíritu Santo estaban sobre él sin medida. El Espíritu de Dios, a los que oímos y oían,
está sobre mí. Todos los dones, todas las gracias de Dios están sobre mí por el Espíritu Santo y sin ninguna medida. Este es Dios, el Mesías. Se estaba anunciando él mismo. Esto es lo que viene, esto es lo que tengo, esta es mi capacidad. Yo no soy cualquiera, no soy una religión, no soy un charlatán, no soy uno más del pueblo judío, soy el Mesías. ¿A quién clamamos nosotros? A Cristo. Porque Él tiene toda la capacidad, capacitado. Ahora dice, habla de la unción. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Dice, a proclamar, a pregonar, libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año del Señor. Esto lo hemos leído antes. Venía el tiempo de la gracia, lo que conocemos con el tiempo de la gracia, y que no nos confundamos cuando oímos predicar acerca de la gracia, porque como es gracia, ya puedo hacer como quiera. No habla de esto. Habla del tiempo de perdón, donde Cristo podía perdonar, podía sanar, podía libertar, podía y puede. Entonces, cuando vemos a alguien que escucha el Evangelio, que está siendo convencido por las palabras del Espíritu Santo y no reacciona, su fe sigue muerta, no lo puedo llegar a entender. Es una voluntad de esta persona que no se mueve, cuando tiene todo a su favor en este sentido, ¿vale? Ahora dice, a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos. ¿Quiénes son estos cautivos de los que habla? Los cautivos de los que habla es una palabra griega que usa en este momento, diciendo que es uno que ha sido capturado a punta de lanza, o sea, obligado. El hombre nace en pecado, está bajo el poder de Satanás y bajo pecado, está cautivo. ¿Cómo salir de ese cautiverio? No, yo así estoy bien. No puede ser. No puede estar bien una persona cautiva, porque tiene que ser liberado. Este es del cautivo, del que habla, de alguien que ha sido capturado a la fuerza. A la fuerza. Pues para ellos dice que hay libertad. Y también dice que vista a los ciegos, quiere decir que los ciegos verán. Mirar, en este sentido está hablando de algo literal, físico y espiritual. Nos ha dado vista, dice que el Evangelio ha dado luz y nos ha hecho ver la verdad. Ya está actuando en esta manera el pregón de Jesús. Está actuando diciendo que el ciego verá. No dice que puede ver, sino que verá. Pero verá si actúa Dios mismo. Si no, seguirá ciego, no podrá ver, no podrá captar la vida espiritual de Dios. Nunca. Será imposible. Y vemos muchas actuaciones de milagros de Jesús, donde físicamente gente veía. Y eran tocados y veían, Se cumplió totalmente la palabra de Dios. Ahora nosotros andamos alguna vez con un poco de ceguera. Si detectamos eso en nuestra vida, que somos un poco, que no vemos bien, solo hay que pedírselo con fe y sin ninguna mala intención ni doble intención, de ningún tipo, pedírselo al que te salvó, porque lo dará. ¿Por qué vivir a oscuras? Cuando dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios.
es una actitud toda de nuestra voluntad, que se mueve o no se mueve. A pregonar la libertad a los cautivos, vista a los ciegos, dice, y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Quiénes son estos oprimidos? Esto es muy interesante, porque aquí es a donde podemos conectar y enganchar con el mensaje que estamos diciendo. El oprimido tiene que ver con alguien que ha sido golpeado por calamidades. Esto es lo que sacamos de la traducción del idioma original, donde está traducida nuestra Biblia. Los oprimidos, dice, golpeados por las calamidades de la vida, las cosas que nos han pasado, las cosas que están arraigadas en nuestro interior, que a lo mejor no se las hemos contado a nadie, que a lo mejor las estamos llevando y las estamos llevando más o menos como podemos y de la manera que podemos, cuando hay una palabra de Dios diciéndote libertad, sanidad. ¿Por qué? Podemos ser de estas cosas totalmente libres. ¿Que se nos van a olvidar? No, pero no nos dañarán en la manera que nos están dañando en alguna persona, posiblemente en la actualidad. Él hace una obra de milagrosa, es decir, una obra que no sabemos cómo hace esto. Pero no vamos a ir a ver cómo lo hace, sino que lo haga, porque lo necesita. Si yo clamo muchas veces por algo que es poco importante, pero luego tengo un peso y una herida y un pesar dentro de mí que no puedo llevar, por eso es por lo que debo de clamar. Por eso es porque lo que debo de pedir ayuda. ¿Por qué llevar este peso? ¿No? A veces decimos, dice, mira, los hermanos en Cristo necesitamos comunión, necesitamos amistad, porque esto nos va a dar nos va a dar oportunidad de hablar de nuestras cosas íntimas. Lo mismo que reconocemos que Jesús nos ha escuchado todas nuestras barbaridades, nuestras malas vidas, nuestros hechos. Y ha escuchado, y ha sanado, ¿verdad? Nosotros como hermanos en Cristo, como siervos de Cristo, tenemos que buscar esta amistad. Mira, esto me cuesta, me pasó esto. A veces el miedo él dice, no, porque ahora se va a enterar todo el mundo. Mira, según a quien se lo cuenta, ¿verdad? La Iglesia tiene su confidencialidad, ¿no? Que el diablo no nos engañe en este sentido. Pero si nosotros reconocemos de este pesar, de esta herida, a veces probablemente a lo mejor son cosas que nos dan mucha vergüenza, puede ser, pero aún así, si eso nos está produciendo que cada vez estoy más abajo, más abatido, no tengo fuerza para sobrellevar esto, ese es el momento. Y leemos y buscamos este pasaje y nos lo creemos y lo ponemos en práctica y clamamos a Dios y decimos, Señor, confío en ti, libérame de esto. Libertad para el cautivo del pecado, con esta herencia que hemos nacido de pecado, de desobediencia a Dios. ¿Quién buscó ser un cautivo del pecado? Que levante la mano. Aquí nadie lo ha buscado. Pero es una realidad. Cautivos somos del pecado. O éramos. Porque Cristo nos perdonó. Nos sacó del cautiverio. La redención.
al que estaba preso, pagó por nosotros para rescatarnos de ese cautiverio. Entonces estamos hablando de dos puntos. Por causa del pecado, por mis heridas, dice, por sus llagas, hemos sido sanados del pecado, y en la otra parte de estos dolores, de estos traumas, de estas cosas muy fuertes. No me gustaría a mí, ¿verdad?, de sufrir este tipo de cosas, pero debemos ser compasivos. Y muchas veces Dios nos quiere dar dones, capacidades para servir, que tienen que ver con el discernimiento, que tienen que ver con el conocimiento, que el don de conocimiento no tiene que ver con un don que te haga conocer mejor la Biblia que tu hermano. Habla del conocimiento de ciertas cosas que hay en el corazón de una persona que es incapaz de soltar. Y a veces se acerca a alguien que dice, tal, ¿y cómo lo sabes? Pues necesitamos esta capacidad, que es limitada, sí, que es muy poderosa también. La de Jesús era sin límite de dones y de gracia, sin límite. Pero para nosotros, Dios nos capacita, nos aparta, dice que Él fue, dice, por cuanto, dice, me ha ungido, apartado, fue apartado. Esta unción que a veces buscamos y queremos, este respaldo de Dios, esta verdad que nos acompañe y no tengamos una vida doble, porque con esa vida doble no llegaremos nunca a la verdad ni al conocimiento pleno de Cristo. Nos iremos al infierno, mucha gente se irá al infierno de esta manera. ¿Por dónde íbamos? Salió antes también que hablaba de los quebrantados, que los que sí que leemos la Biblia, y aparece, de vez en cuando vemos, bueno, bastantes veces, que la palabra de Dios nos habla de los quebrantados. ¿Quiénes son estos? Bueno, pues mira, en algunas versiones habla de los quebrantados y aquí nos habla de los oprimidos. Viene a ser prácticamente lo mismo. Se cree que en algunos escritos se ha omitido lo de quebrantados por un motivo. Por eso a veces no aparece y en otras aparece la traducción quebrantado. ¿Qué es el quebrantado? Dice el que está roto en pedazos. Dice por aplastamiento. Fíjate, esta es la traducción literal del idioma original. Roto en pedazos por causa de aplastamiento. Si yo ahora solo tengo que pensar un poco, estas cosas no, a veces el que las sufre no vive como aplastado, en alguna manera, no vive como abatido. A veces puede tener un buen día, o dos o tres o muchos, o en la parte, pero esa herida en cualquier momento ¡pum!, sale a relucir y no nos deja avanzar, no nos deja. ¿Dónde está la sanidad de Dios? La sola presencia de Cristo. Su sola presencia nos libera, nos sana. ¿Por qué la iglesia se reúne? Levanta los brazos y canta: Señor, sánanos, libéranos de nuestras cadenas, de nuestros traumas, de nuestras cosas del pasado. Libéranos. También dice que por frotamiento, como que hay cuando el agua da en las rocas, y ¿cómo se llama esto? Sí, pero hay una palabra que erosión. Desgaste es una erosión. Nos erosiona, nos desgasta, hasta que nos saca de sí. Y a veces nos dice: no me reconozco la actitud que he tenido ahora.
A lo mejor estás en un momento de abatimiento, de que no puedes sobrellevar el asunto. ¿Qué hago? ¿Me despejo? ¿Me voy a pescar truchas? Me voy a Cristo. Y me arrodillo y clamo a Él. Hermanos, ¿voy en buena dirección? Yo creo que esta es la dirección en la que el Señor nos lleva. Heridos y golpeados. Heridas. A veces tenemos tanta pasión por el Evangelio que solo hablamos nosotros. Es verdad. Y encontramos a alguien y solo hablamos nosotros. Pero la clave está en hablar. Cuando hablan las personas. Porque nosotros vamos con un plan de evangelismo, de evangelizar, acerca de que conozcan. Muchas de las veces hay que escuchar y buscar paciencia y oír muchas cosas. Pero en algún momento determinado vamos a ver que esto, hoy leyendo esto me di cuenta que no era algo que me habían enseñado a mí alguien que usaba este modelo, sino que es un modelo de Jesús. Y escuchamos, y en un momento determinado hay una puerta. ¡Pam! Pues ahí es a donde hay que entrar. Y la predicación muchas veces está muy enfocada a los beneficios de la salvación. Y por ahí la gente no acaba de ver que tiene este tipo de necesidad. Y más si alguien que tiene económicamente todo cubierto. Olvídate. Esa puerta es para herir a su conciencia. ¡Pam! Y que su conciencia sea la que luego hable. Vamos a ver este ejemplo. Y es, no falla, infalible. Vale. Dejamos el tema para ir a ver dos ejemplos. Voy acabando. Dos ejemplos de esta situación. Uno, de una mujer que estaba en los dos puntos, punto 1, punto 2, el pecado y con mucho trauma familiar. Y otro que era un profeta y por una situación muy fuerte que le ocurrió, cayó abatido y le estaba traumatizando hasta decirle a Dios, que me muera, que me muera. Puede ocurrir. Vamos a ir a Juan, entonces, al capítulo 4. Le conocemos. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan nos encontramos la historia de la que solemos decir la mujer samaritana, ¿no? La mujer que iba por agua al pozo de Jacob, la mujer que tuvo la conversación del agua natural y del agua viva, la conozco. Pero ahí ocurrieron muchas cosas y no por casualidad Jesús aparece por Samaria, por ese camino, porque por lo que se ve había dos caminos para ir, para cruzar, iban para el norte y podían ir por la costa o por el interior. Jesús tomó el camino guiado por el Espíritu Santo y pararon en el pozo, donde la gente de ese lugar iba por agua. Conocemos la historia, más o menos, ¿no? Como es larga, no la leo entera y voy leyendo trozos entendiendo que conocéis la historia. En el 4:6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, dice que se sentó junto al pozo. Dice, era como la hora sexta. Aquí también hay un poco de que unos dicen que la hora sexta era el horario judío, a las 12 de la mañana, otros dicen que a lo mejor podía haber usado el horario griego,
romano, que eran las 6 de la tarde. Otros nos llevan a Génesis y nos dice que hay una referencia de que las doncellas iban a por agua a tal o cual hora, a las 6 de la tarde. No que en Génesis estaban usando el horario romano porque no existía, pero era esa hora. Yo pienso que un poco es casi, no que sea ni del todo lo de menos, pero bueno, era un horario, por lo que se ve y por lo que hemos oído, un tanto extraño, donde esta mujer iba sola, por causa probablemente de los problemas domésticos que estaba teniendo, que había tenido y que todo el mundo la conocía. Esa era una hora. Dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Jesús se presentó allí y le dijo: dame de beber. Entonces comienza la historia, que es una de las partes de este pasaje, que le habla del agua natural y del agua viva. Jesús estaba encaminando una conversación como la que podemos tener tú y yo. Una conversación larga. El capítulo es largo, pero no está aquí escrito probablemente ni una cuarta parte de lo que se habló allí. Pero el escritor ha ido al grano, como solemos decir, al agua. Esto es lo primero que se trató. Pues mira, hay un agua viva. Si supieras quién soy yo, él ya se estaba introduciendo en la vida de esta persona. Dice: yo soy, es lo mismo escrito, yo soy el que sana, el que libera, el que sana tus heridas, el que perdona tus pecados. Este es el agua. El Espíritu Santo de Dios hará este trabajo en ti en el momento en que tú creas que yo soy el Mesías. Esto es lo que se estaba desarrollando. Entonces, ves, la sabiduría de Jesús, es bueno seguir por ella. Se va introduciendo en la vida de esta persona para ayudarla, no para cotillear, ¿no? Y no tengamos miedo cuando alguien nos pregunta a veces por ciertas cosas, que no es para cotillear, es para poder a lo mejor sacarlo de alguna situación. Vamos a saltar unos cuantos versículos y nos ponemos en el versículo 16. Jesús le dijo, ya está muy introducido en su vida, en su situación. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido. Lo que hablaba antes, abrió una puerta y Jesús vio esa puerta de entrada y entró. ¿Y qué le dijo? Ve y llama a tu marido. Jesús sabía cómo estaba esta mujer, que si tenía marido o si no lo tenía, y aunque él lo sabía, esta pregunta lo que hizo que su conciencia, ¡pam!, se activara. Y ahora Jesús ya no hizo más que escuchar. Y ella fue la que le dijo y le relató todos sus dolores, todos sus pesares y todos sus arroyos, diciendo: llama a tu marido y ven acá con él. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. No tengo marido. A Jesús no lo conocía de nada. Jesús le dijo: bien has dicho. No tengo marido. Lo has dicho bien. Eso es una realidad. Ahora dice: porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Abrió la puerta. Jesús tocó su conciencia y declaró. Y pudo entrar, ¿verdad?, a su corazón. La maestría, el poder, la sabiduría, la bondad, la misericordia y compasión de Jesús son inigualables. ¿Cómo ha hecho con nosotros? ¿Cuántas confesiones le hemos hecho en privado a Jesús? Ah, pero no me contesta. Bueno, sí te contesta. Está viendo que tu conciencia y mi conciencia cuenten nuestros pesares, cuenten nuestros pecados.
A lo mejor alguno todavía no ha sido realmente o totalmente sincero en la necesidad que hay que serlo y decir, no tengo marido, estoy en pecado. Conozco tu palabra, estoy convencido de que tú me vas a juzgar como siga así, pero no me pongo de cara a ti y te pido perdón. Mucho convencido, poco convertido. Llegamos, pues continúa la historia verdadera, que es una historia real. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahí ella, captó de que este hombre no era un pasajero más, un viandante, uno que iba de camino al norte, sino que era alguien mínimo de Dios, un profeta. Dice, nuestros padres adoraron este monte, y ahora, bueno, entra en otro punto. Los samaritanos eran mestizos, eran gente mitad judíos y de otra nacionalidad. Quiere decir con esto que se conocían bien. A Jesús le reconoció exactamente que era puro judío. Y entró en el tema de la adoración. La puerta estaba abierta, diciéndole, esta es la puerta. ¿No, Valentín, que hablábamos ayer? Está abierta, pero la puerta es Cristo. Dice, yo soy. Dice, este momento del que yo hablo, dice, soy yo. Si tú supieras quién es el que te da el agua viva, me pedirías tú a mí que te diera yo. Esta es la historia del agua. Entra en el tema de la adoración, donde dice que los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, son los que Dios busca. Este es otro tema de la misma historia. 25, saltamos. Le dijo la mujer, dice que ha de venir ¿quién? El Mesías. O sea, ha subido de nivel. Ya no es Jesús, creo que eres un profeta. Ya algo en su conciencia, en su corazón, empezaba a discernir de que era alguien más. Y este dice, yo sé, dice que el Mesías ha de venir, llamado el Cristo, ¿ves? El idioma griego. Dice, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy. La misma historia. Yo soy. El que lee esto, soy yo. El que hace esto, soy yo. El que está aquí contigo, soy yo. Dice, yo soy el que habla contigo, el Mesías. El que puede hacer esto y aquello, el que te puede sacar de tu pecado. Si miramos un poco, o podemos mirar o entrar un poco en la vida personal de esta persona, hay muchas personas en el mundo así. Ahora el casarse es como, es más importante la boda que el amor, ¿no? Más importante a ver cómo nos sale el entierro, si las flores han sido bien, que el que falleció. Es más importante lo de fuera que lo de dentro. Dice, yo soy el que habla contigo. Dice que en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron. Y bueno, sigue hablando y sigue hablando. Mira esta mujer, que tenía los problemas que tenía. El mundo está, no sé qué podía llegar a vivir esta persona. Un marido, otro y otro. Cuidado, eso cala, creo yo. No sé si estáis conmigo. Eso, y más si ha salido mal. Se ha salido mal, y se ha salido mal, y se ha salido mal, y otra vez mal, y ahora con el que estoy no es ni mi marido. Eso emocionalmente, interiormente,
eso te hace una herida y una atadura de X. Pues de todo esto, esta mujer fue y anunció a los de su pueblo que el Mesías está aquí. Fíjate, nos fijamos en el cambio, ¿no? ¿Qué queremos decir? Y apuntamos a que es real. Lo que Dios dice es real. Si nos encontramos sin Dios, fuera en pecado, porque no hemos nacido de Dios otra vez, no hemos nacido de Dios, no otra vez, una vez. Todo puede cambiar, todo cambia. Es necesario que cambie. Y esta mujer fue, al final, una evangelista, que fue y le dijo, el Señor, el Mesías, está aquí. Vamos. Vieron y le dijeron, quédate con nosotros. Dice que se quedó unos días y estuvo el mismo Señor hablando y hablando y hablando con ella. Mucha gente, seguro, hubo sanidad, hubo liberaciones, que hubo perdón de pecados, lo primero. ¿Qué es más fácil? Dice, perdonar los pecados o decirle a este cojo, coge tu camilla y anda. Sin medida. Sin medida. Menos 10. ¿Qué hacemos? Nos quedamos. Si hay que echarle la culpa a alguien, bueno, leemos un momento solo y recordamos la historia en el primer libro de los Reyes, ¿vale? Y en el capítulo 19. Si alguien lo sabe. Primer libro de Reyes, 19, versículo 1, para que ya lo podamos poner en la pantalla y nos despedimos de él. Elías corrió, dice que se escondió, se desanimó, dice que oró para morir. Pero dice que también fue restaurado y listo para seguir adelante con el plan de Dios. Esto es lo que nos cuenta la historia. Entonces yo también voy a ir saltando para no ir muy lejos. Quiero que nos fijemos en el versículo 4, el versículo del capítulo 19. Y Ciel, dice, se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando que morirse, dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor, dice, que mis padres. Llegó hasta ese punto, un profeta, un hombre de Dios, un hombre íntegro, Elías. Pero, ¿qué le pasó? Que le perseguían para matarlo. Habían matado a un montón de profetas, una mujer. Y a él le dijo, mandó un mensajero y le dijo, dile a Elías esto, que él va también a morir. Y algo vino a su vida, un temor que le hizo un daño terrible, donde el abatimiento lo hundía. Y llegó hasta decir estas cosas, Señor, deseo morirme. El terror que pudo haber experimentado en su interior este hombre. Dice, y echándose debajo del enebro, dice que se quedó dormido. Y aquí luego, dice que un ángel le tocó y le dijo, levántate, levántate. Una vez, se acercó Dios y dijo, levántate de ahí, ten fe. Hay sanidad, hay libertad para este momento que tú estás viviendo. Levántate. Versículo 7, por la mitad, vamos a encontrar otro que pone, levántate y come. Segunda vez. En el versículo 9, al final, una pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Como diciéndole, ¿no me conoces? ¿Crees que no puedo levantarte de esta situación? ¿Qué haces aquí, Elías?
Bueno, vamos resumiendo mucho. Versículo 13, otra vez la misma pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Y ya en el 14 hay una respuesta, dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel, dice, han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué ocurre? Declaró esto, pero lo primero que había dicho en su respuesta, he sentido un vivo celo. Aquí lo que vemos es que fue restaurado su situación en la que estaba viviendo en ese momento. Esto puede ser de alguna manera común en algunas personas. De aquí posiblemente en el largo de la vida, de nuestra vida cristiana, nos pueden ocurrir este tipo de cosas. Por algo que pasa, que viene a nosotros, que nos vence, que nos deja con mucho temor. Quiero morirme, decía. No es normal. No es normal. Pero, bueno, antes de decir esto, Dios había mostrado, dice, con un terremoto, un fuego, pero dice que Dios no estaba allí, y detrás del fuego dice que vio, del fuego dice, un silbo apacible y delicado. Bueno, no podemos decir, o no debemos decir, que siempre que venga ese momento de restauración, tenga que ser un momento de este silbo, o estemos esperando en nuestro decaimiento, o en nuestro abatimiento, en nuestro quebrantamiento, estemos esperando el momento del silbo apacible. Pues no sé cómo Dios lo va a hacer, pero lo hace. Y es con lo que creo que debemos de quedarnos. Aquí la historia es de algo bastante serio. Lo leemos con tranquilidad, tanto esto como la historia de la mujer samaritana, y vemos todo el contenido, poniéndonos lo que Dios nos ha hablado, y decir cómo Dios actúa. Dios está queriéndose involucrar en nuestras vidas completamente. Pero yo hoy cojo cristiano, aparco ahí y ahora ya no lo soy, y ahora vengo, y ahora subo, y ahora bajo. Eso es terrible. Pero que de verdad nació de Dios. Yo creo que había un versículo por ahí, pero bueno, ya no lo vamos a leer, donde el cumplimiento de la palabra es matemático, como solemos decir, es infalible. Hoy tenemos el privilegio de que esto ocurre en nuestra vida, ha ocurrido, seguirá ocurriendo, y que podamos verlo, que podamos estar viendo en alerta o velando. El que está velando tiene los ojos abiertos, no se vela dormido, para poder ver la actuación del Señor. Queremos ver gente convertida en nuestro corazón, porque estamos sanados, estamos liberados, y queremos ver cómo la obra de Dios continúa. Cómo continúa, ¿vale? Aparte de que los tiempos sean de una manera o de otra, y que espiritualmente hasta los mismos creyentes estemos en momentos un poco extraños. Por encima de todo, yo soy, dijo Cristo, el que siempre ha existido. Yo creo que es un tremendo mensaje para recordar y vivir, ¿vale? Pues hasta ahí. Señor, hemos experimentado tu verdad, tu sanidad, tu liberación, Señor. Y la sola presencia aquí tuya, Señor. Seguramente que hemos sido sanados, liberados de alguna cosa. Te agradecemos, Padre, tu palabra. Queremos oír todos los días tu evangelio, porque todos los días se nos olvida algo. Pero
Gracias, Señor, por todas las personas que intervienen. Gracias por la predicación, por la doctrina, por sus propias vidas. Sí, Señor. Gracias por todos los hermanos, los que conocemos, los que no te conocen. Que hoy hemos oído, Señor, una vez más, que tú eres el Mesías. Amén. Y que está lleno de poder, que sana y libera y perdona los pecados. Gracias, Padre, por tu muerte, Señor. Nos has abierto la puerta a un camino a la verdad, a la libertad, a la santidad, a la vida eterna. En el nombre de Jesús te pido, por todos nosotros, los que